Quienes no me habían visto, no me conocen, mi nombre es Camila Mardones, no Javiera Rodríguez. Javiera Rodríguez es su profe de lenguaje, pero he venido a cubrirla y acompañarles en esta tercera clase de lenguaje. Bien, vamos a comenzar entonces. Si no han escrito su nombre en el chat, porfis, lo hagan. Vamos entonces. ¿Qué vieron la semana pasada con la profesora Javiera? Trabajaron la información inferencial. Sale aquí como un datito importante, que la inferencia no debe ser ni muy particular ni muy general. ¿Qué significa inferir? Es sacar una conclusión a partir de información que no está necesariamente directamente o textual en el texto. ¿Bien? Es decir, el texto nos entrega cierta información, nos da información, nos otorga datos que nos permiten sacar conclusiones, y la inferencia es el proceso mediante el cual estas conclusiones son sacadas, pero de manera que se relacionan los contenidos, pero no están textuales, no está directamente en el texto. Es decir, establecemos una relación, somos capaces de relacionar información, somos capaces de complementar la información que nos están dando, como el ejemplo que está aquí de Rosita, que dice: Rosita sale temprano con su currículum. Rosita sale temprano con su currículum. ¿Qué significa eso? ¿Qué podemos inferir? Que Rosita está Que buscando Rosita trabajo. sale a buscar trabajo. Eso, exactamente, ¿cierto? Y quizás no lo dice textual, pero lo estamos infiriendo. Es decir, inferir también tiene que ver con relacionar, con sacar conclusiones. ¿Bien? Silencié, chiquillos, algunos micrófonos que habían abiertos y alguien le estaba avisando a otra persona que estaba en clase. Entonces, ojo con el micrófono para que no se vaya a escuchar algún secretillo. Entonces, dice la profesora Javiera, a quien estoy representando aquí en este momento con mucho respeto, que esta semana veremos el significado de las palabras según el contexto. Las palabras de manera contextual, es decir, cómo se relaciona lo que significa una palabra o un concepto, viendo la relación con el contenido de todo el texto. ¿Cuál es nuestro objetivo? Reemplazar una palabra por su sinónimo, es decir, por una palabra que pueda cumplir el mismo significado en el contexto. Anoten, chiquillas y chiquillos, su objetivo entonces: reemplazar una palabra por su sinónimo según contexto. Es importante considerar que las palabras adquieren significado preciso y determinado según el contexto en el que se encuentran. Es decir, que no debemos considerar las palabras de forma aislada, sino que están significando en el contexto. Si tomamos una palabra, es posible darse cuenta de su significado, pero el significado puede cambiar dependiendo de dónde esté ubicada la palabra, o mejor dicho, de su propio contexto. Bien, es decir, para que nosotros, nosotras, podamos comprender los significados de una frase, el contenido de una información que se nos está dando, es importante que sepamos qué está significando la palabra en el contexto, seamos capaces de entender la relación entre las palabras, no solamente como la definición de diccionario, ¿bien? No solo una comprensión lineal
de las palabras, sino una relación contextual. Doy unos segunditos para que puedan anotar entonces el objetivo, reemplazar una palabra por su sinónimo según contexto. O también que anoten su título, significado de las palabras según contexto. Unos mini segunditos para que anoten eso mientras tomo un sorbito de café antes de continuar. Hay nada como el primer café del día. Y el único, espero, del día, porque si no después no duermo. Polisemia. Notamos nuestro subtítulo, polisemia. La polisemia se refiere a la cualidad que tienen las palabras de significar varias cosas. Bien, las palabras son polisémicas porque pueden tener más de un significado. Es decir, que las palabras tienen una pluralidad de significados. O dicho de otra manera, en la lingüística, la polisemia es aquella propiedad que tienen las palabras para referirse a diferentes significados a la vez. Es decir, que pueden tener diferentes usos, diferentes aplicaciones, diferentes significados. Ejemplo, taco. Yo puedo decir, estoy en un taco para hablar de un atochamiento. O quiero comprarme un zapato con taco para referirme a la pieza específica del zapato. O me quiero comer unos tacos, que es una tortilla de maíz. Eso es la polisemia, la existencia de significados diversos en las palabras. Por ejemplo, la palabra abonar registra las siguientes acepciones o significados. 1. Acreditar o calificar de bueno. Salir por fiador de alguno, responder por él. Dar por cierta y segura una cosa. Echar en la tierra materias que aumentan su fertilidad. O pagar. Todos esos son significados que puede tener la palabra abonar. Pero así podemos encontrar otras. La llama es el fuego, pero también es un animal. La copa puede ser un premio o un recipiente donde bebemos algo. El banco puede ser una entidad financiera, voy a sacar plata al banco, o algo donde sentarme. Pásame ese banquito. El ratón puede ser un animal como el mouse, ¿cierto? El elemento aquí del computador. Una carta. Juguemos cartas o me llegó una carta. Todos esos elementos entonces son polisémicos y así tenemos muchas palabras polisémicas en nuestro lenguaje. La palabra polisemia entonces hace referencia a cuando una palabra o un signo lingüístico tiene varias acepciones, entendiéndose como la pluralidad de significados para un mismo significante. ¿Queda claro el concepto de polisemia? Sí, yo Muy entendí. claro, profesora. Gracias. Súper, genial, continuamos. Vamos a ver primero los contenidos y luego les dejo proyectada la actividad para que la puedan anotar y luego la revisen con su profe, ¿ya? Vamos a ver los contenidos primero para no ir deteniéndonos en cada actividad. Luego vemos esta actividad que tiene que ver justamente con
con los ejercicios de vocabulario que pueden utilizar diccionario, pero lo vamos a dejar para después, al igual que este vocabulario contextual. Vamos a ver los contenidos y luego los dejo con las actividades. Sinonimia. Otro subtítulo, anotamos. Sinonimia. Quizás hayan escuchado la palabra sinónimo. Viene de esta cualidad del lenguaje, que es la sinonimia. La sinonimia es la condición de sinónimo, que es básicamente la relación que se puede establecer entre las palabras que tienen una significación semejante o que, según el contexto, puedan estar significando lo mismo o haciendo referencia al mismo significado. Por ejemplo, son palabras sinónimas: tristeza, pena, pesar. Bien, los sinónimos expresan la misma idea genérica, pero pueden tener diferentes matices. Pueden estar refiriéndose entonces en general a lo mismo, pero también, como venimos charlando, va a depender del contexto, ¿ok? Las palabras no significan por sí solas, sino que tenemos que entenderlas en nuestro contexto. Ejemplos de sinonimias: marido y esposo, exilio y ostracismo, orden y organización, rápido y veloz, alberca y piscina, loco y demente, entre otras cosas. Es necesario siempre, cuando estemos pensando en los sinónimos, tener en cuenta el contexto para determinar el sinónimo. Bien, entender qué está significando la palabra en ese contexto, no solamente la palabra por sí sola. Les doy un segundito para que anoten entonces la definición de sinonimia, que es la relación que se establece entre las palabras que presentan significación semejante. Apunten también que los sinónimos expresan la misma idea genérica, pero con diferencia de grado o diferentes matices. La sinonimia, entonces, es la relación de semejanza que se da entre dos palabras que comparten su significado, al punto de que pueden ser intercambiables una por otras en determinados contextos. No olvidar entonces la importancia que va a tener el contexto. Para determinar si dos términos son sinónimos, lo que hacemos es sustituir, reemplazar uno por otro dentro de una oración y ver si continúa teniendo el mismo significado, que de hecho es la actividad que tienen aquí. Cambiar una palabra por otra y ver si mantenemos el significado. Eso es el sinónimo. Siempre tener en consideración entonces
el contexto. ¿Queda claro la sinonimia? Boys, girls. ¿Queda claro la sinonimia? ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, está No, claro. todo bien. Muchas Todo gracias. bien, todo bien. Luego vamos a hacer las actividades, ¿bien? Antonimia. Anoten allí, antonimia. Es lo contrario a la sinonimia, ¿cierto? Están los sinónimos que se refieren a lo mismo y los antónimos que son lo contrario. Anotamos entonces antonimia. La antonimia es la relación que se establece entre palabras con significación opuesta o contraria. Repito y por favor tomen ahí el apunte para que la profesora después sepa que la clase se hizo. Con mucho respeto, profesora, si luego ve esta clase, estoy utilizando su material además. Está muy bonito, dicho sea de paso. Antonimia, la relación que se establece entre palabras con significación opuesta o contraria. Por ejemplo, alegría y tristeza son contrarias. Inquietud y sosiego son contrarias. Alabar y maldecir son antónimos. En la relación de antonimia, también, al igual que en los sinónimos, debemos ver el contexto. Siempre es en relación al contexto, nunca por sí solo, ¿bien? Sobre todo en los ejercicios que puedan encontrar en su prueba, en los cuales deben tener en cuenta el contexto. Antonimia, entonces, es la relación que se establece entre significados opuestos. Y las palabras que tienen esta relación se llaman antónimos. Otros ejemplos, si quieren anotar. Vivo, muerto. Alto y bajo. Pagar y cobrar son antónimos. Otros antónimos, claro y oscuro. Subir o bajar. Antes o después. Saber o ignorar. Entonces, estas palabras presentan una relación de oposición. Son palabras, los antónimos, que tienen significados contrapuestos o que resultan incompatibles dentro de un mismo contexto. Repito entonces, si queda alguna duda, por favor me pregunten. Los antónimos son aquellas palabras cuyos significados son exactamente opuestos entre sí, es decir, que significan lo contrario la una de la otra. La antonimia es entonces esta relación de oposición que muchas veces entra en una contradicción, ¿cierto? O sea, son elementos contrarios, lo claro y lo oscuro. Hermoso es antónimo de grotesco. Belleza es antónimo de fealdad. Caliente es lo contrario, es un antónimo de frío. La vida es lo contrario a la muerte. Comprar es un antónimo de vender.
¿Sí? ¿Estamos claritas, claritos con los antónimos? Sí. Sí, profe, está Sí, todo muy bien, sí, muy bien todo claro. desarrollado su clase. Gracias. Genial. Homonimia. Homonimia. Anoten título, homonimia. Hemos visto hasta el momento entonces los conceptos de polisemia, que tiene que ver con la existencia de significados diversos entre las palabras. Una palabra puede significar varias cosas distintas, era lo polisémico. Vimos también la sinonimia, que es la relación entre las palabras que presentan una significación semejante. Y vimos también la antonimia, que es la relación que se establece entre palabras con significación opuesta. Y ahora vamos a ver la homonimia. Doy un segundito para que puedan anotar título y definición y se los explico de inmediato. Anotamos título y definición de homonimia. La homonimia es la relación que se establece entre palabras que, aunque se pronuncien igual, presentan significados diferentes. Repito, la homonimia es la relación que se establece entre palabras que, aunque se pronuncien igual, tienen significados diferentes. Por ejemplo, rayar con doble L puede ser desmenuzar, ¿cierto? Como voy a rayar una zanahoria. Pero rayar con Y, de hacer rayas, es dibujar. O si digo llama, del verbo llamar, llama a tu mamá, suena igual al animal llama, pero no significan lo mismo. Eso es la homonimia. Les voy a dar otros ejemplos de homonimia. Hola, del mar. Suena igual a hola, de saludo. Se pronuncia igual, se escucha igual, pero no es lo mismo. Es lo mismo, pero no es igual. Y se Oro. escribe diferente. ¿Cómo? Y se escribe diferente. El hola de saludo al hola de... Claro, ahora vamos a ver que puede haber algunas que se escriban igual y otras que no se escriban igual. ¿Ya? Algunas solo suenan igual y se escriben diferentes. Vamos a ver ahora la diferencia entre las homófonas y las homógrafas. Pero estamos todavía en el nivel general. Recuerden entonces que homonimia va a ser palabras homónimas, son aquellas que tienen la Profe, misma... Dígame, disculpe, mire, estoy acá en el sector La Negra y se me va la señal a cada rato. ¿pudo escribir su nombre en el chat? Sí, lo puse Claudio Delgado de Antofagasta. Ya, súper. Claudio, si no alcanza a escuchar las explicaciones, apunte en su cuaderno las definiciones, ¿ya? Para que pueda Ya, tener claras las definiciones y esta clase está quedando grabada. Entonces después, cuando tenga buen internet y tiempo,
puede repetirla, ¿ya? Ya, profe. Bien. Página 57, Listo. compañero. ¿Perdón? Gracias. Página 57. Ok, gracias. Ahí un héroe sin capa acaba de ayudar diciendo en qué página estamos. Muchas gracias. Otros ejemplos de homonimia. Si yo digo oro, me quiero comprar una joya de oro, me refiero a un material, ¿cierto? Pero si digo yo por las mañanas, lo primero que hago, voy y oro, es rezar. Esas palabras son homónimas, es decir, que establecen una relación, puesto que, aunque se pronuncian igual, presentan diferentes Contexto. significados. Por eso es tan importante el contexto, ¿cierto? Para saber si oro significa el material de la joya o rezar, tengo que entender el contexto. Y esta relación de homonimia se puede dar de dos maneras, homófonas y homógrafas. Escriban este cuadrito ya, para que lo aprendan. Las palabras homófonas son aquellas que se pronuncian igual, pero se escriben distintas. Repito, las palabras homófonas son aquellas que se pronuncian igual, pero se escriben distinto. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra vaya y vaya. Suenan igual, ¿cierto? Se pronuncian igual. Si yo la escucho, no sé de qué manera está escrita, pero si la veo escrita, veo que no son iguales. Si yo digo un bate con B larga o B, es el instrumento para batear, ¿cierto? Voy a pegar un bate. Pero si es con V, o más conocido como B corta, me puedo estar refiriendo a un poeta o un adivino. Homófona, que suena igual, pero se escribe diferente. Bello, con B larga, es que tiene belleza. Y con V o B corta, son los pelos. Suenan igual, pero se escriben distinto. Eso es homófona. Mientras que las palabras homógrafas se pronuncian igual y se escriben igual. Por ejemplo, sal, está aquí, ¿cierto? Sal de salar la comida. A esto le falta sal. O sal de mi vista, como vete. Son significados distintos, pero esas palabras se pronuncian igual y se escriben igual. Otros ejemplos de palabras homógrafas. Vino, la bebida alcohólica. O vino, esa persona no vino, del verbo venir. Se escriben igual, son homógrafas. Mientras que las homófonas, recuerden, se escriben distinto. ¿Sí? Hay más ejemplos en la siguiente página. Anoten los ejemplos, aunque sea uno de cada uno, para que tengan clarita la distinción entre las palabras homógrafas y las homófonas. Palabras homógrafas.
En un acto de devoción encendimos una vela. La vela de la endeble embarcación se rasgó con el viento. O esa enfermera vela cuidadosamente por sus pacientes. Esas palabras son homógrafas. Se escriben igual y se pronuncian igual, aunque sus significados son distintos. En un acto de devoción encendimos una vela. Esta vela es esta, ¿cierto? La vamos a encender en una cadena de oración. También puede ser escrita de la misma manera esta vela, la parte de una embarcación. Y se escribe de la misma manera esta otra vela, que es cuidar. La enfermera está velando por su paciente. Eso es una palabra homógrafa, entonces se escribe de la misma manera, se pronuncian de la misma manera, pero tienen distintos significados. Mientras que las palabras homófonas, recuerden, se pronuncian igual, pero se escribe distinto. Esta casa, como el hogar, está en la isla. Mientras que en aquel lugar, la casa con Z, es un medio de sobrevivencia. Podemos escucharlo igual o parecido, ¿cierto? Tienen pronunciaciones similares. Esa casa del hogar y el cazar de matar animales. De cazar, como en este ejemplo, como un medio de sobrevivencia. Son cosas distintas y al ser palabras homófonas, entonces se pronuncian igual, pero se escriben diferente. ¿Queda claro la diferencia entre lo homófono y lo homógrafo? Sí, positivo. Y Sí, es claro. Sí. súper duper. Este es el contenido del día de hoy. Ahora voy a dejar proyectadas las actividades. ¿Bien? Las actividades comienzan aquí. Voy a dejar proyectado, a ver cuánto quedan, son casi las 11:40. O sea, quedan 20 minutos de clases. ¿Y cuántas actividades dejó la profesora? 1, 2, 3, 4, 5. Son 6 actividades. No creo que alcancemos a hacerlas todas, ¿cierto? Porque son 6 actividades largas. Pero les voy a pedir, si pueden, sacar una fotito, si están con sus celulares, escribir las actividades, las voy a dejar al menos presentadas, ¿ya? Para que después lo puedan revisar bien con la profesora, pero me interesa que puedan hacerme cualquier pregunta si no se entienden las actividades. ¿Bien? Porque son 6 actividades y quedan 20 minutos. Serían como 3, 4 minutos por actividad y son largas, así que no vamos a alcanzar, pero se las voy a presentar y yo le voy a avisar a la profe de que vimos todo el contenido y dejamos presentadas las actividades. Usted si está en un computador, sáquele pantallazo, sáquele una fotito o bien escríbalo en el cuaderno. La primera actividad, voy a dejar entonces como 4 minutos por página, para que usted pueda anotar. La actividad 1 dice, para ejercitar, realiza los ejercicios de vocabulario. Puede ocupar un diccionario solamente si es estrictamente necesario. Bien, dice, escribe en el espacio entre las columnas, aquí, el número de la definición que le corresponde al concepto de la columna B. O sea, tenemos que buscar cuál es la definición de cada palabra. Ojo que las palabras pueden usarse más de una vez. En la columna A tenemos las definiciones. 1, diligente y laborioso en sus tareas. 2, imprudente, que se expone a los peligros sin meditado examen de ellos. 3, que vale legalmente, seguro, firme. 4, arrancar de raíz un árbol o una planta. 5, representación de una cosa atendiendo solo a sus líneas más salientes. 6, talento o disposición para comprender bien
y con rapidez las cosas. En la columna B tenemos las siguientes palabras que deben relacionar con la columna A. Desarraigar, esquema, temerario, desenterrar, desasir, acucioso, airado, estructura y capacidad. Un par de minutitos para que anoten la primera actividad. Va a quedar como tarea, puesto que, como les decía, son 6 tareas que dejó la profe. Es bien larguita la actividad, pero les pido que la hagan para que puedan ejercitar todo esto que hemos estado viendo el día de hoy. Entonces, en nuestra primera actividad debemos, con la ayuda de un diccionario, si no tienen, pueden buscar diccionarios online, hay varios, pero yo recomiendo tener uno de papelito. Unir la columna A con la columna B en términos de significación. ¿Qué palabra significa qué cosa? Y usted, gatito, ¿por qué está llorando ya tan temprano? ¿Qué? Luego tenemos esta actividad de vocabulario contextual. A continuación aparecen pequeños textos, frases, oraciones, en donde debe reemplazar la palabra que se encuentra subrayada por otra que no cambie el significado general de la oración. Por ejemplo, 1. Aunque con menor ardor, el público seguía aplaudiendo. ¿Qué palabra puede reemplazar a ardor que mantenga el significado de la frase, que no cambie el sentido? Interés, destello, arrebato, entusiasmo o alboroto. La 2 no está, me parece, pasa directamente a la 3. 3. Su pensamiento buscó entonces con profundo ahínco la manera de llevar a cabo esa idea. ¿Qué palabra puede reemplazar a ahínco? Agrado, juicio, malestar, asombro o empeño. 4. Atención ahí. José, ¿me quiere hacer alguna pregunta? ¿Que activó el micrófono? No, yo pensaba que había que ir respondiendo al tiro, pero Ah, ya, no, yo les decía que saquen fotitos ya, o escríbanlo y con la profe lo revisan porque dejó 6 actividades, entonces no vamos a ok, alcanzar a revisarlas todas, pero quiero ya, dejarlas presentadas de modo tal que la profe tenga avanzado eso. ya, ok, gracias. A usted, gracias. 4. En medio del inmenso gentío, el calor abrazaba. En ese contexto, el sinónimo de abrazar es abrillaba, ahogaba, ardía, atizaba o asolaba. Saquen entonces, porfis, una fotito. También este material, por lo que tengo entendido, ustedes después
Lo pueden consultar, ¿cierto? Pero la idea es que en cuanto comience la próxima clase, ustedes tengan ya realizada esta actividad, ¿ya? Para que la profe sepa que hoy Para la día... otra clase. Mire, profe, ¿Qué? Dígame. profe, ¿Sí? ¿no me podría dar los resultados de las preguntas para que siga la nota aquí en el cuadernillo? Chiquillas, chiquillos, escúchenme por fin. Les repito. La profe dejó muchas actividades y nos quedan casi 10 minutitos y estamos recién revisando la tercera de la sexta. Entonces yo voy a comentarle a la profesora que vimos los contenidos del día de hoy y que dejé presentadas las actividades para que ella las revise al comienzo de la próxima clase. Bien, no alcanzo a revisar todas las actividades en este momento, pero lo que yo les pido es que hayan anotado en su cuaderno la definición de polisemia, de sinonimia, de antonimia, de homonimia, que son los contenidos que vimos. Voy a terminar de exponer las actividades y la próxima clase, porque yo solo la vine a reemplazar, bien chiquillos, no, solo por hoy. Por eso no quiero darles otras instrucciones más que compartir lo que ella me dejó, que es los contenidos y que les presentara las actividades. Ya, recuerden que yo soy su profe de historia y la profesora Javiera va a volver la próxima clase, yo la estoy cubriendo, ¿no? Ya, profesora. Actividad 2, pero que aquí ya hemos revisado, a ver, una, esta tabla, dos, estas alternativas, y acá está la tercera. Y dice así: a partir del contexto determina cuál de las acepciones corresponde con el término subrayado. Es decir, aquí tienen que buscar los sinónimos. El abuelo decía que había que enfrentar la vida con coraje. Eso es rabia, tesón, valor, ira o estoicismo. 2. Nada lograba conmoverlo. Demuestra totalmente indolente. Eso es decidioso, indiferente, enajenado, escéptico o negligente. 3. Ante el insólito suceso, el joven quedó absorto, aterrado, obnubilado, atolondrado, atónito o impasible. 4. El cifrado discurso del sabio intrigaba a la multitud. El cifrado quiere decir numérico, abreviado, desconocido, artificioso o enigmático. 5. Habrá que sortear los acontecimientos que se avecinan. Eso se refiere a rifar, ofertar, soslayar, jugar o apostar. Sáquele una fotito, por favor, que voy a cambiar la diapositiva. O un pantallazo para que pueda realizar la actividad. Son muchas alternativas, no alcanzamos a detenernos una a una, pero me interesa que tenga a mano usted su actividad, que la realice, cosa que en cuanto vuelva la profe la próxima semana, todos tengan hecha su actividad, ¿ya? ¿Le sacaron fotito? ¿Lo puedo cambiar? Sí, profe, lo que Está estaba hablando usted listo. está en el Sí. libro, así que no se preocupe. Muchas gracias. Ah, genial. Súper, súper. Actividad 3. Señala la alternativa que corresponda al sinónimo. Recuerden que el sinónimo son las palabras que van a mantener el significado de la oración. La inconsistencia de sus argumentos lo dejó en ridículo. Ahí, ¿qué está significando inconsistencia? Ironía, fragilidad, profundidad, gravedad o simplicidad.
2. Todo lo que hago tiene una finalidad inasequible. Tenemos que buscar qué palabra reemplaza inasequible, que puede ser A, inapelable, B, difícil, C, irrecusable, D, inalcanzable, E, inextinguible. 3. Aquel silencio nos parecía el presagio de una catástrofe. En este contexto, presagio significa prólogo, pronóstico, presentimiento, conjuro o advenimiento. 4. Por las noches se oía el enorme clamor de un viento iracundo. Exasperante significaría iracundo, cáustico, irascible, hierático o fecundo. 5. A veces la asaltaba un dolor lancinante que tardaba mucho en desaparecer. En ese contexto, lancinante significa punzante, deplorable, lastimero, delirante o candente. Y, no, esta es la penúltima actividad, quedan 2 más. Antonimia. El antónimo, recuerden, es la palabra opuesta. Dígame, Luis. Ah, ok. Profesora, pero ahí lo que tenemos entonces que estudiar mucho es en, ¿verdad? La Real Academia, todo lo que aparece, que no es palabras comunes que usamos el día a día, lacinante, buscar entonces el significado de cada una y aprendérnosla, porque hay muchas que no es el día a día que uno conoce, sino que son algo nuevo. No sé si permitirán en este momento del examen usar otro medio para saber el significado de las palabras y poder conseguirle uno. No. No. Por eso tienen que entender el contexto. Por ejemplo, acá dice el presagio. Yo tengo que ir reemplazando y ver cuál tiene más sentido en el contexto, pero que yo sepa, no pueden ocupar otros materiales. Por eso es tan importante entender la idea general. Siempre busquen qué significa la palabra. A veces podemos no saber qué significa una palabra específica, pero por la idea lo sacamos por conclusión. Igual aprovechen. Ajá. Sí, ¿qué concepto les puede dar? Uy, perdón, no se escucha bien. Al leer el contexto hay que ver el paso nomás. Ya, listo. Eso. Entender el contexto es súper importante. Nada fuera del contexto, ¿bien? Sí, yo creo que sí, entiendes el contexto y está claro en el contexto, pero también tienes que saber el significado de la palabra que vas a poner, lo que signifique, porque hay unas muy parecidas y no es la que corresponde. Claro, ahí está la dificultad, Claro, por eso hay que leer, por eso hay entonces que es algo de practicar. cultura general, que hay que saber de cultura general, del significado de casi todas las palabras. Más que cultura general, aquí lo que tienen que ver es el contexto y aprovechen lo que tienen de tiempo para ir leyendo, ir incorporando más palabras. También por eso la profesora les recomendaba tener a mano un diccionario. Aprovechar de hecho se los recomiendo, si hay palabras que no conocen, aunque ya sepan la respuesta, si ya sé, por ejemplo, que en la 3 es un ejemplo no es que sea, si sé que en la 3 es la B, pero las otras palabras igual no las conozco, búsquenla. Aprovechen de estudiar el diccionario, aprender más palabras. Por eso les Ya, recomiendo a eso me tener refiero. un diccionario de papel, ir leyendo el diccionario, ir A, conociendo más palabras. ahí me refiero, a eso me refiero. Gracias. Sí, a usted gracias por lo que comenta. La actividad 4 dice, señale la alternativa que corresponda al antónimo. Acá entonces tenemos que buscar lo contrario. En el sinónimo era aquel que mantuviese el sentido, acá es lo que
lo contradiga. 1. El hombre mantuvo una actitud hostil todo el tiempo. Lo contrario a hostil, el antónimo, es adversa, afable, generosa, cándida o seductora. 2. Ella anudó precipitadamente sus cabellos y salió. Precipitadamente, antónimo, es aburridamente, atolondradamente, lentamente, distraídamente o parsimoniosamente. 3. De pronto me invade una extraña languidez que no sé evadir. Languidez, antónimo, es melancolía, lasitud, inquietud, fortaleza o energía. 4. Aún en el ocaso de su vida mantenía viva la esperanza. Ocaso, el antónimo, es decir, lo contrario, es prefacio, plenulinio, albor, albur o proemio. Ahí me imagino, por ejemplo, que hay varias palabras que podemos desconocer. Aprovechen de buscar los significados. Eso enriquece nuestro vocabulario. 5. Su búsqueda infructuosa del amor lo había derrumbado. Oh, yo misma. Antonimia. ¿Qué es lo contrario a la palabra infructuosa en este contexto? Su búsqueda infructuosa del amor lo había derrumbado. ¿Cuál es el antónimo de infructuosa, de la palabra infructuosa en este contexto? Fructífera, fragorosa, frugal, furtiva o fútil. ¿Cuál es el antónimo de infructuoso en este contexto? Yo misma, su búsqueda infructuosa lo había derrumbado. Sí soy. Bien, antonimia. Y la última actividad es la siguiente, redoble de tambores. Actividad 5, quedan un par de minutitos, pero alcanzo a presentar esta última actividad. Busque el significado de los siguientes homófonos, o sea, de las palabras que eran los homófonos, ¿se acuerdan? Aquí lo vimos. Cuando tienen igual pronunciación o sonido, pero significado diferente. O sea que usted debe ver los distintos significados de las palabras, que pueden sonar igual, pero no son lo mismo. Abrazar y abrazar, con S y con Z. Hasta sin H y hasta con H. Hacia, en dirección, y hacia de continente, ¿cierto? Varón, con B larga y B corta. Cabo, con V y con B. Sumo, con S y con Z, y consejo, con C y con S. Bien, chiquillas, chiquillos, hemos llegado al final de la clase. Ha sido un placer compartir con ustedes. Quisiera saber si quedan dudas sobre los conceptos, más que la actividad, sobre las definiciones de polisemia, sinonimia, antonimia, homonimia y la diferencia entre homófonas y homógrafas, que fue el contenido que vimos hoy día. A mí, profe José Melgarejo por acá, me quedó súper claro, muy bien su clase. Me quedó súper claro a mí, que no tengo nada que decir de lo contrario. Gracias. Súper, muchas gracias, José. ¿Alguien que tenga alguna duda, consulta que le pueda ayudar antes de que cortemos la clase? Por acá, por Claudio Delgado, acá en Antofagasta, no tengo duda. ¿No? Ya, genial. Estaríamos entonces, parece, ¿cierto? ¿Sí? Voy a Sí. copiar los nombrecitos del chat para ingresar la asistencia. Y entonces cuando vean a la profe la próxima clase le comentan que vimos todo el contenido, dejamos presentadas las actividades y faltaría la revisión de las actividades solamente. Ya, ok. Cuídense, que Ok, estén súper bien. gracias. Nos vemos. Un que esté bien. abrazo. Muchas gracias por la clase. A Hasta ustedes luego, gracias profe. por la atención. Que estén súper bien. Linda semana. Igual usted tenga buena semana, fin de semana, gracias. Chao. Gracias. Chao, chiquillas, chiquillos. Adiós.